Bendiciones, Santiago aquí el día de hoy, tomando uno de los temas más importantes que los hijos de Dios debemos conservar siempre en nuestra mente, que es la palabra de Dios. Hay muchas dudas alrededor de la palabra de Dios y el día de hoy quiero empezar una serie de videos que nos hablen un poco más de la estructura, de la escritura, del origen de la escritura. Entonces establecemos este programa el día de hoy para empezar con esto. Muy importante saber qué es la Biblia. La Biblia es la unión de los escritos del Antiguo y del Nuevo Testamento que reflejan el pensamiento de Dios. El autor de ella es Dios, que encargó e inspiró a hombres por el Espíritu Santo para que la escribieran y fueran inspirados para escribir la verdad. La palabra del Señor dice en 2 de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Como lo habíamos hablado en el video anterior, esta instrucción de justicia es completa. Los hijos de Dios podemos confiar en la Escritura como la fuente de toda enseñanza, como la fuente de toda revelación divina. También debemos estar seguros que ningún libro de la Escritura está perdido. No va a pasar que dentro de un mes, un año o en cualquier momento va a aparecer un nuevo libro que las personas van a decir, este es el nuevo libro que debería estar en la escritura. Esto no ocurre ni va a ocurrir. El canon bíblico o los libros de la Biblia ya están completos y tienen toda la información que los hijos de Dios necesitamos para poder conocer el pensamiento del Señor, la voluntad de Cristo. La palabra de Dios nos dice que la palabra de Dios es conservada y es protegida por el Señor y que la palabra de Dios permanecerá para siempre. Dice Isaías 48, séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios, del Dios nuestro, permanecerá para siempre. Entonces podemos tener la confianza completa en que la escritura ha sido protegida de cualquier tipo de corrupción humana a lo largo de los siglos y además de haber sido guardada por cualquier tipo de error humano. ¿Qué significa esto? Que el mismo Dios y su Espíritu se han encargado de que nosotros recibamos la escritura como debemos recibirla, que recibamos la revelación completa de Dios a partir de los textos de la Escritura. La palabra de Dios nos dice en Pedro que tenemos que, dice exactamente, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Eso está en 2 de Pedro capítulo 1 del versículo 21 y 22. Es muy importante entender esto. Es fácil para las personas ser confundidos por tipos o diferentes versiones de la Biblia. Y sí, hay algunas versiones de la Biblia que han sido manipuladas por las personas, pero lo más interesante es esto. Esa manipulación de la escritura no viene de miles de años hacia atrás en el pasado, no viene de una iglesia primitiva que quería inventar cosas sobre Jesús. No, más bien viene de personas malintencionadas que han creado sectas que se hacen llamar a sí mismos cristianas, pero cambian la escritura. Tenemos que saber que el testimonio de los apóstoles, el testimonio de los profetas, la palabra del Señor viene desde hace mucho tiempo y ha sido conservada por el Señor. Es fácil encontrar y es fácil analizar las doctrinas de diferentes sectas y darnos cuenta de que ellas son anticristo o que ellas no hablan de la palabra del Señor. Entonces es relativamente fácil saber cuando una doctrina no está basada en la palabra del Señor o cuando una versión de la escritura está lejos de la verdad de la Biblia. También tenemos que entender que hay evidencia de que la escritura ha sido protegida por el Señor. También entendemos que existen ciencias que nos corroboran esto. Hay una ciencia llamada la crítica textual que certifica por medios y por múltiples investigaciones que han reconstruido los textos y los manuscritos para que se asemejen lo más cercano a los originales. Es importante admitir y entender sin ningún temor que no tenemos los originales de la escritura. Es imposible mantener pergaminos o papiros
desde hace 2000 años intactos. Eso sería ilógico, pero hay miles de copias que nos pueden dar fe de que la escritura ha sido conservada y que ha sido protegida. De hecho, podemos dar la fe de que el 99.99% de la escritura está conservada y es apegada a los textos originales. No debemos tener ningún temor de eso. Debemos entender que hay evidencia física que pueden comprobar esto, desde los textos hebreos más antiguos que vienen desde el siglo X antes de Cristo, las traducciones griegas que vienen de 200 a 150 años antes de Cristo, con un tipo de Biblia en particular llamada la Septuaginta, que en diferentes programas en el futuro podemos entrar en muchísimo más detalle. También hablando sobre los rollos del Mar Muerto, que nos hablan es prácticamente como una cápsula del tiempo, donde tenemos textos que fueron encontrados en 1947 que nos dicen que la palabra del Señor que nosotros tenemos, la Biblia que usted y yo leemos, ha sido conservada y ha sido protegida por el Señor. Son textos de más de 200 a 100 años antes de Cristo y encontramos que las variaciones son mínimas. Pero esas variaciones tienen que entenderse de dónde vienen. Hay variaciones de palabras, hay variaciones de pequeñas diferencias, pero ninguna son variaciones doctrinales. El nacimiento virginal de Jesucristo, la divinidad de nuestro Señor, todas estas cosas se conservan textualmente en estos textos. No debemos preocuparnos, no debemos pensar que alguna persona pueda decir, bueno, es que la divinidad de Jesús es un invento nuevo. Es algo que la iglesia primitiva no tenía y que en los últimos años se fue creado. No, tenemos que tener una tranquilidad de que el registro histórico de los textos bíblicos apoyan las doctrinas centrales del Evangelio. Y con respecto a un detalle que mencioné anteriormente, que era la crítica textual. La crítica textual es un método utilizado para determinar lo que decían los manuscritos originales de la Biblia. Nuevamente, los manuscritos originales no existen, pero existen las copias de primera edición. Teníamos el manuscrito salido desde las manos de Pablo, venían los copistas y realizaban una primera copia y una segunda copia y una tercera copia. Nosotros podemos rastrear a través de la ciencia de la crítica textual esos primeros textos bíblicos. Podemos encontrarle los primeros significados. No hay una pérdida, no podemos llegar y pensar que nuestra fe está basada en inventos de hombres, no. Así como el apóstol Pablo escribió, fue copiado y copiado y copiado y ha llegado a nuestros días. Para eso existe esta ciencia que revisa estos manuscritos del Nuevo Testamento, que los puede identificar desde el siglo I, que los encuentra 15 años después de Cristo en las primeras copias de la palabra, que puede dar testimonio de que la escritura tiene diferencias mínimas. Y es importante nuevamente mencionar, estas diferencias no tienen que ver con doctrina, tienen que ver con diferencias de palabras, tienen que ver con pequeñas diferencias que doctrinalmente no hacen la gran diferencia, valga la redundancia. Y como les dije, vamos a empezar a entrar en estos temas, vamos a buscar cosas más profundas para que podamos tener un mayor entendimiento de dónde viene nuestra fe, para entender que nuestra fe tiene un sustento y un fundamento sólido que es la Escritura, la revelación del Señor. Nuevamente, este es Santiago y que Dios les bendiga. Espero que hayan sido edificados y estaremos trayendo más edificación y más videos pronto. Si este video ha sido de edificación para tu vida, por favor suscríbete y compártelo, que otras personas puedan ser edificadas por la palabra del Señor. También comenta, danos ideas para próximos programas que podamos hacer y que podamos continuar llevando de la palabra del Señor a las personas. Que tengan un excelente día y que Dios les bendiga.